Estamos listos. Ok. Todo suyo, mi hermano. Bueno, buenas noches para todos los estudiantes. Dios les bendiga. Eh, Queremos iniciar con una palabra oración. Un hermano, una hermana voluntaria. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén, hermano Carlos. Hágale. Amado Dios, Señor, presentamos este tiempo de estudio delante de tu presencia, Señor, yéndonos, Señor, usando, Señor, al pastor, Señor, en esta noche que sea de gran bendición, que nuestro espíritu, Señor, sea reconfortado, Señor, sea animado en esta noche, Señor, que aprendamos cada día, Señor, de lo que tú tienes para enseñarnos, Señor, que sea esta noche de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice grandemente también al pastor, Señor, que sea dispuesto, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanito Carlos. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, quiero hacer un pequeño algo a preguntarle cómo le pareció un solo participante, la introducción del miércoles pasado acerca de la vida de Pablo. Un solo participante que una pequeña evaluación, cómo le pareció la primera introducción acerca de la vida de Pablo. Si no dijo nadie en yo, entonces continúo con la clase. O si, Yo, o si no, dedocracia, mi hermano. hermano, La dedocracia. Ana Rosalba Pinto, adelante. buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante que recordáramos y que aprendiéramos nuevas cosas de la vida anterior de Pablo antes de conocer a Jesús. Eso fue muy bueno porque para poder conocer quién es Pablo ahora teníamos que saber cómo era él antes. Sí, señor. Tremendo. En esta semana que estuve estudiando acerca de él para poderles brindar lo que se va a brindar esta noche. Mire, mis amados, uno a veces no sé, a mí me pasa, uno a veces se mete en el papel de la persona y, y sí, a través del Espíritu Santo uno le da el beneficio de la duda a Pablo, porque es que Pablo renuncia a la formación. Pablo parece ser que era hijo de papi y mami, de una familia de la alta sociedad, por decirlo en esas palabras, porque Pablo era un hombre muy conservador. Y de hecho, en esta semana, y lo quiero compartir con ustedes, en esta semana estudiando una literatura, eh, una literatura normal de teología, me llamó la atención un texto, una frase que se la quiero compartir a ustedes. Muchos dicen, nosotros hemos estado aquí en las verdes y en las maduras, y viene este aparecido a la noche a la mañana y tiene tantos privilegios. Ni yo ni nosotros lo hemos tenido como lo tiene este. ¿Cierto? Más de uno de nosotros lo hemos dicho. ¿Sí o no? Bueno, entonces era necesario que Pablo, permítame un tico más, yo cuadro aquí el computador, me veo muy inclinado. Era necesario el llamado hacia el apóstol Pablo. Antes de hablar de la diapositiva, quiero hacer otro comentario. Pablo es llamado por el Señor. Pablo no tuvo la dicha que tuvieron los apóstoles. Pablo fue pura visión. El Señor lo llama en visión. El Señor da una instrucción, una pequeña inducción acerca de la vida de Pablo en visión. Pablo
en aquel entonces siendo Saulo, el hombre que gozaba de las autoridades políticas, el hombre tenía voz y voto en los políticos y en los sacerdotes. Pero Pablo cuando llega al evangelio, vamos a hablar acá en nuestro tiempo, se arrepiente y se convierte al evangelio. Pablo recuerda a los oyentes y le habla acerca del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hizo Pablo? Pero cualquiera, hermano, cualquiera lo hubiera hecho. Los apóstoles estaban concentrados en el ministerio de Jesús. Los discípulos no hablaban del Antiguo Testamento. El único que lo hacía era el Señor. Acuérdense que el Señor dice, fue dicho en los antiguos. Si han leído esa frase en el Nuevo Testamento. Pero mis amados, digan algo porque Amén, veo que amén. estoy hablando solo. El Señor Jesús, siempre que hablaba acerca del reino, dice, y fue dicho, a los antiguos le dijeron, en la escritura dice, cierto que el Señor hace más esta función que los discípulos. Los discípulos, muy poquitico. Hemos dicho, no encuentro un registro acerca de los discípulos que hablen de la palabra del Antiguo Testamento. Pero Pablo sí lo hacía. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de los discípulos, por allá Pedro es más cita el Antiguo Testamento y muy poquitico. Pero Pablo recuerda a la audiencia de él, les muestra el Antiguo Testamento y les habla acerca de Jesús. ¿Y por qué? Porque Pablo era preparado, abogado, se cree que era abogado y el gran teólogo de la época. Entonces, antes de hablar de Pablo, quería decirles eso, que en los mensajes de Pablo hablaba del Antiguo Testamento y hablaba de reino de Dios, de la vida de Cristo. Cosa que no hacían los discípulos. La hermana Julisa Mosquera, micrófono encendido. Cosa que no hacían los discípulos. Estaban enamorados, estaban desvelados por el Señor. Pero ¿quién no, mis amados? Un hombre haciendo milagros, un hombre multiplicando, un hombre haciendo liberación. Cualquiera, cualquiera se encierra en el ministerio de esta persona. Entonces, iglesia, perdón, hermanos, estudiantes, dice, vamos a mirar la primera diapositiva en el día de hoy, hablar un poco de la biografía de Pablo. Ya hemos hablado mucho de eso en la introducción y en esta noche, pero acuérdense, Pablo hizo dos mensajes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los discípulos eran celosos con él, porque los discípulos decían, y no es que decían, no hay registro que lo digan, es un comentario mío, que ellos habían pasado las verdes y las maduras con el Señor. Y llegó Pablo rompiendo récord, rompiendo sociedad, pero Pablo lo llegó fue en pos del evangelio del reino de Dios. Este es un hombre de gran influencia en la sociedad, en los grandes, en los poderosos. Mire, Pablo, de ser una vida de la alta, llegó a depender de hacer tiendas, de hacer tejido para las tiendas. Sí, hermano Andrés, tiene la palabra. Pastor, quería decir algo respecto al estudio de Pablo. Sí, Eh, Recordamos y sabemos que los discípulos eran pescadores y eran sin vulgo y sin letra. Y Pablo era claro. estudiado. Entonces, Pablo, aunque llegó de último, les tenía una ventaja grande. Uf, bastante, hermano. Así era, así es. Así era porque Pablo, siempre digo, Pablo pisó, y lo dije, lo dije el miércoles pasado, mientras Jesús le ayudaba a José en la carpintería, mientras Jesús anduvo en burrito buscando la agüita, Pablo desde niño estaba en la mejor escuela, en la escuela llamada
Gamaliel, porque eso era una franquicia. La escuela de Gamaliel tenía escuela de primaria, secundaria y superior, lo que hoy se conoce universidad. Pablo es formado de esta gran escuela. Mientras Cristo estaba en los templos, en el templo aprendiendo, en la sinagoga aprendiendo del Señor, este hombre estaba en la grande escuela. Bien, mis amados. Entonces, dice aquí la primera diapositiva, ya hablando en materia del apóstol Pablo. Nació en el año 35 antes de Cristo. ¿Era contemporáneo con el Señor? ¿Sí o no? Claro, el Señor duró 33 años, 3 años de ministerio y 30 años de formación, qué sé yo, pero los 3 años de ministerio del Señor fueron los que lo hicieron conocer a Él. Pablo muere aproximadamente, no hay una exactitud, a los 66, 67 años después de Cristo. Claro, mi amado, fue decapitado por predicar del Evangelio. Los que lo conocieron a él en la época llegaron a decir que estaba loco y él les aceptó. Sí, estoy loco por las cosas del Señor. Y de ahí nació un mensaje que está en la palabra. Pablo, por ser un hombre de la tribu de Benjamín, un hombre muy conservador, un hebreo de linaje puro, porque este hombre dice que su raza era muy pura. Acuérdese que el Señor había prohibido de que los hijos de Israel se juntaran a vivir con mujeres que no fueran de su tribu y que las mujeres lo mismo. Pablo no, Pablo era un hombre muy conservador, de raza pura, y a los cuantos días como dicen por acá, lo caparon. Eso es un chiste, mis amados. Circuncidado en el 8º día de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín. Al 8º día de él se convirtió al evangelio. ¿Por qué? Porque era un requisito. Los discípulos todos habían sido circuncidados y a él también le exigieron eso. Ya un hombre veterano, mis amados, ¿usted sabe qué es eso? Es una telita que hay en el pene que se lo cortan a un. Bueno, no sé, dicen que eso es un dolor bien tremendo. Bueno, no sé si alguno aquí tendrá la experiencia. Dice que vivió en Tarso durante su juventud. Por eso le decían Saulo de Tarso. En ese tiempo se apodaba, ese era el apellido, Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Acuérdense que a él le tocó la mamá y el papá, le tocó migrar tarde la noche por el decreto de Herodes, de la matanza de los niños. A lo igual que dice aquí, vivió en Tarso durante su juventud y se registraba Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret, Pedro de tal parte. El hermano Mario se llama Mario Restrepo. Si tú estuvieras moviendo esa costumbre, dijéramos Mario de Medellín. ¿Dónde es usted, hermano Mario? Así es, así es. Lo Hoy ubicaba dijera, el lugar. claro, Never de Puerto Libertador, Rosalba, usted la creo que es de Aguachica Cesar, ¿verdad, hermana Rosalba? No, Bueno, señor, de Río de Oro. es correcto. Y así sucesivamente. Cogían el lugar del domicilio y de la residencia, pero geográficamente. Dice esta diapositiva, fue un perseguidor de la iglesia del Señor. Sí, mis amados. ¿Por qué se dio esta persecución? Ya lo decía, era un hombre de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo, hijo de hebreo, una raza pura.
¿Por qué cree usted que hoy existe esa ley, esa guerra que hay allá en el Medio Oriente? No vamos a hablar más del pueblo de Dios, Dios nos guarde de eso, porque todavía son celosos. Y este hombre era de eso, un verdadero israelita. Y veían a Cristo como un perturbador de la sociedad, un corrupto de las buenas costumbres del pueblo de Israel y de la ley de Moisés. Esto era, esto era Pablo. Y Pablo, al darse cuenta que ya lo habíamos dicho, que el Señor Jesús, un iletrado para la sociedad, tenía tanta fama, tantos seguidores, y que tuviera la nación de Israel, que en ese tiempo todo era hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús. Es como cuando hablamos de los políticos de Colombia. Ya hoy no hablamos del político tal, sino del político que pertenece al grupo tal y el otro político pertenece al grupo tal. Hombre, qué falta de respeto, ¿cierto? Para el hermano Mario que conoció esa política de la época del liberalismo, del conservatismo, ya hoy se ha perdido eso. Ya hoy no hablamos de políticos tradicionales, hoy los mencionan como bandidos. Entonces, así era este hombre celoso por las costumbres de la nación de Israel. Entonces, pues, se presentó Pablo ante la corte de los políticos, ante los sacerdotes, y pidió permiso, y la nación le entregó el permiso y le entregó el billete para que hiciera la guerra, y tenía permiso para matar, y a punta de piedra. Un gran perseguidor de la iglesia del Señor. Y acuérdense lo que dice allá en el libro de los Hechos. Ananías estaba orando cuando el Señor le dice, ve y ministra la vida de Pablo. Ya. ¿Dónde le puso el Señor Pablo cuando se encontró con él en el camino? Y Ananías todavía no sabía el encuentro con el Señor. Y el Señor le habla de Pablo. Ve, ministrame a Pablo. Ya, me imagino, Señor. Señor, si hemos escuchado de hablar de este hombre que sí, porque me es útil. Me es útil en el, en el mensaje. Vea, mis amados, que a usted lo manden a predicar a orar por un bandido, bandido de bandido. Usted lo piensa, yo lo pienso. ¿Y quién le garantizaba a Ananías que iba a regresar? ¿Y cómo llegó, Señor? Ya muchos sabemos cómo fue la dirección que el Señor le dio. Estudió en la escuela de Gamaliel en Jerusalén. Ojo, comentarios bíblicos. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo, no sé. La escuela de Gamaliel dicen que era el nombre, era la franquicia de una escuela. Por ejemplo, yo estudié en el colegio Germán Gómez Peláez. La primaria la vi en Germán Gómez Peláez. Y la secundaria yo la vi en Germán Gómez Peláez. ¿Y quién era Germán Gómez Peláez? Un político de los años 60, 70 que vino conquistando el voto en la época por acá y le prometió a la comunidad de hacerle una escuela. Pues comprar un terreno y mandarse a la escuela para aquellos tiempos. Y en honor de la conquista de este político, hoy colocaron el nombre de Germán Gómez Peláez. Algunos tienen el colegio de Simón Bolívar y así sucesivamente. Gamaliel era un nombre de una escuela. Escribió escribió sus cartas a principios del año 50, ¿sí? Después de Cristo, porque Cristo muere a los 33 años y Pablo ya tenía 16, 17 años
de ministerio, porque ya cuando Pablo se encuentra con el Señor en visión, ya el Señor había partido, ya había ascendido al cielo. Y al año 50 ya habían transcurrido 17 años. Pongámosle 16, porque no hay certeza, no hay un estudio que diga. El otro día estaba leyendo un comentario y por la muerte de Esteban dan señal de cuánto duró este hombre persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero no hay certeza. Entonces vamos nosotros acá de una manera atrevida, vamos a decir que duró un año persiguiendo a la iglesia. Y cuando escribe la carta ya tenía 50, al año 50. Entonces digamos que 16 años. Entonces en el año 50 después de Cristo, perdón, corrijo ahí. En el año 50 después de Cristo. 33 Cristo, después de Cristo. No, hermano. Si el apóstol Juan murió de ciento y pico años, ya Pablo había muerto, porque el último que murió fue Juan. Y eso que Juan hasta lo fritaron, quisieron fritarlo y no pudieron. Bueno, después sacamos esta cuenta. La hermana, Hermano, la hermana Yarlady, mi hermano tiene la mano levantada. ok, manager, hágale. Le escuchamos. Sí, señor. Muchas gracias. Lo que pasa es que leyendo el texto, yo leí acerca de la vida de Pablo y leí que él era hebreo, o sea, de nacimiento, y que había sido circuncidado a los 8 días. Pero ahorita le entiendo a usted que él fue circuncidado después que se convirtió. Entonces, no sé si es que yo malinterpreté el texto o qué, porque dice en Filipenses, o sea, él dice como que tiene algo de qué gloriarse y da a entender que era hebreo de nacimiento y que los incursionaron a los 8 días. Entonces, no, ahorita me generó la duda. Ahora Listo, que, hermana. Listo. Bueno, eh, muy buena la duda suya está muy buena porque hubo una discusión, porque Pablo tuvo una discusión con los discípulos por ese tema, ¿yo? Y era celoso. Pedro era el que más le exigía a Pablo este tema. Y de hecho, Pablo tuvo mucha discusión con Pedro. Pedro, veces con Pablo por ese tema. Pero si yo le digo a usted, hermana, al octavo día de haber nacido Pablo, le quedó mal. Y si le digo que déjeme yo la investigo y espero que entre 8 días sea usted o el hermano Mario me recuerden para dar esa respuesta yo. Si fue al octavo día que él nació físicamente o fue el octavo día que él nació espiritualmente. sí, Eh, señor. discúlpenme, la ley Hágale, mosaica mandaba que en el octavo día después de nacer fuese circuncidado. Entonces, pero, siendo ok, él un hebreo de hebreos y aparte de eso, un docto de la ley mosaica, seguramente su familia cumplió con el requisito de la ley mosaica de circuncidarlo al octavo día. Sí, ok. ya. Con eso yo creo, hermana Yarlady, que también queda respondida su pregunta. Bueno, sí, Pero, señor. pero, pero yo les recuerdo algo. Este tema ha estado en discusión, ¿oyeron? Recuérdense que el pueblo de Israel, Babilonia, lo secuestró. ¿Por cuántos años? Por muchos 70. años. 70 años. Correcto. Y muchos perdieron la costumbre. Acuérdense que Pablo es de la generación del Nuevo Testamento. Y el pueblo de Israel, cuando se dieron cuenta que no había respuesta de Dios, algunos comenzaron a aceptar las costumbres del pueblo de Babilonia. También de los 400 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ahí no le quiero poner en duda lo que el hermano Mario dijo.
No, el hermano Mario sí es aceptable. Quien siempre tuvo esta discusión fue Pedro con Pablo. Pedro era muy exigente en el ministerio de Cristo. Bueno, pero hermana Yarley, voy a seguir investigando. Vamos a asociar la respuesta del hermano Mario y complemento entre 8 días esta respuesta, ¿yo? Sí, señor. Las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman las cartas paulinas? Porque son Díganlo. escritas por Pablo. Correcto, así es. Se le apodan las cartas paulinas. Gálatas, primera, segunda de Tesalonicense, Colosense, primera y segunda de Corintios, Romano, Filimón, Filipense, Efesio, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, Tito y Hebreos. Las cartas paulinas, en su orden cronológico del original, no son igual como las tenemos en la Biblia. Pero eso no es el tema, hablar de cronología. Vamos a hablar de las cartas. Después del Evangelio de Lucas viene Hechos. Y después de Hechos viene ¿quién? ¿Cuál es la carta que sigue? Libro. Romanos. Romano es correcto. Así es. Entonces, ella en nuestra Biblia no cumplen el orden cronológico del original. Están por el orden de sacerdote y de fecha. Perdón, de fecha, perdón. Bueno, primer grupo, grupo 1, las primeras cartas de Pablo. Según este estudio, dicen que Gálatas fecha en el año 48. Fue escrita en Antioquía de Siria a los 48 años. Y ahorita decíamos que en el año 50 empezó a escribir Pablo, después de Cristo. Y en el año 48 después de Cristo, Pablo escribe Gálatas en Antioquía de Siria. En el año 51, en Corinto, Pablo escribe primera de Tesalonicense. En ese mismo año, escribe la segunda carta a esta comunidad de Tesalonicense. Hermano Mario, puede pasar a la siguiente diapositiva. Autor de Gálatas, el apóstol Pablo. Pero eso sí, mis queridos estudiantes, no vamos a ignorar a los hermanos ayudantes de Pablo. Pablo era un inspirador del Espíritu Santo. Gálata, autor del Gálata, el apóstol Pablo, en el año 48 después de Cristo. Lugar de su escritura, Antioquía de Siria. Aquí tienen el mapa, el lugar donde podemos ubicarnos, cada uno puede ubicar el lugar geográfico donde Pablo escribió esta carta. Dice aquí una nota, Gálatas, como es el más antiguo de los escritos de Pablo, redactado poco después de su primer viaje misionero. Propósito, ya sabemos que después que Pablo hace su primer viaje misionero, en nuestra Biblia Reina Valera en 1960, en la parte de adelante o en la parte de atrás, viene el mapa a blanco y negro y dice el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero. Usted, después de esta clase, que no nos alcanza esta hora que vemos, usted, con una manera más de paciencia, va a estudiar el primer viaje misionero. Y le queda claro que después del primer viaje misionero, Pablo escribe el libro de Gálatas.
Propósito del libro de Gálatas. La iglesia de Galacia había sido infiltrada por judaizantes. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, después de ese viaje misionero, fue y llevó el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. Porque el Señor habló del reino de los cielos y Pablo continuó con ese mensaje y a la vez citaba el Antiguo Testamento. Le recordaba Antiguo Testamento por el conocimiento que Pablo tenía de la ley, de los profetas, de los libros, de los salmos, del libro de Isaías, porque cuando Pablo se encuentra con el Señor, me imagino yo que él empezó a enamorarse del profeta que más profetizó acerca de la vida de Cristo. Fue el profeta Isaías. Después de su primer viaje, perdón, y el propósito de Gálatas, ¿por qué fue el propósito, hermano? Por unos judíos que no gustaban del mensaje de Cristo. Este grupo, esta comunidad, este ministerio conformado para ir atacando los mensajes de Pablo y también de los discípulos, de algunos que ya habían quedado por ahí. Ellos se encargaban de llevar el mensaje falso. Propósito. La iglesia de Galacia había sido infiltrada por los judaizantes. Estaba en el proceso de percibir el evangelio de Cristo. Oiga, estaban en el proceso. Era una lucha, mis amados. El mensaje de Pablo por aquí y el mensaje de estos falsos grupos en contra del mensaje de Cristo. Y se dedicaban a atacar la autoridad y la credibilidad del apóstol Pablo. Póngase a pensar en eso. Este grupo judizante era un grupo político, religioso. Me imagino que el mensaje famoso, ¿para qué se ponen a creer un man de eso? A un hombre de eso que nos traicionó a nosotros. Porque ellos sabían quién era Pablo. Ellos estaban preparados igual que Pablo. Sino que Pablo se despojó de todo conocimiento y le dio lugar al Espíritu Santo. Porque él en un texto dice que lo que había estudiado lo tenía por basura. Y que morir en Cristo para él era ganancia. Entonces, este grupo de personas conocían a Pablo. Lo atacaban de traicionero, de asesino, ¿de qué más se podrá decir? Y claro que tenía razón, había matado gente de Cristo. Claro que era un traicionero porque los traicionó a ellos. No los traicionó. Pablo tomó una decisión. Eso no es traicionar. Porque Pablo salió por la puerta de adelante. Mire que el grupo que lo acompañaba el día del encuentro de Cristo, ¿cómo lo dejaron? Solo. Porque en algunos relatos de caricatura muestran a Pablo en un caballito, dos, tres más personas. No. Pablo para matar a una gente y para perseguir la iglesia tiene que andar con un ejército. Lo dejaron solo. Acuérdense que dicen por ahí que la mucha letra mata. No, mis amados. Muchos llegaron así que de tanto conocimiento de estudio de Pablo se había vuelto loco. Nada de eso. El encuentro que tuvo con el Señor. La iglesia de Galacia estaba en proceso de percibir, de recibir, de aceptar el evangelio de Cristo y se dedicaban a atacar las autoridades ¿Cuál es la autoridad que ellos atacaban? Al de Pablo. Es la autoridad que el Espíritu Santo le había dado a Pablo. Y la credibilidad, el testimonio que Pablo había recibido y estaba adquiriendo en su vida de misionero. Gálatas fue escrita para hacer frente a esta situación. ¿A qué situación? Ya ustedes lo leyeron en la diapositiva hacia atrás. Gálatas. Se puede observar varias razones para escribir
Pablo escribió esta carta para defender su autoridad apostólica. Ya lo había dicho, ya lo habíamos leído. Declaró que era un apóstol genuino, escogido por el mismo Cristo. Sí, Señor, una gran verdad. Genuino. Claro, mis amados. ¿Por qué? Asóciale de que era un hombre preparado. En cambio, que decía ahorita el hermano que los discípulos no eran preparados, no eran letrados. Creo que fue el hermano Andrés, Carlos Andrés, que habló de eso ahorita. Sí, pero un hombre preparado le era más fácil. Tenía una ventaja grande ante la sociedad alta, media y baja. Pero cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos, el mensaje de ellos cambió. Ya. ¿Por qué? Porque los discípulos dejaron de esconderse. Ya no le tenían miedo a que los persiguieran. Ya no les importaba su manera de hablar porque el Espíritu Santo hablaba por ellos. Ya quizá Pablo, dicen que la antropología dicen que Pedro era de lo rabioso que era, se ponía gago para hablar. Pero cuando era Pedro, aquel Pedro de gran temperamento, cuando este hombre, el Espíritu Santo empieza a trabajar en este hombre, ya no le importaba si era gago o no era gago, eso hablaban por derecho. Perdonen ustedes el lenguaje mío también. Entonces, el segundo punto dice, escribió para reafirmar la verdad de que la salvación es solamente por la fe. Las personas son salvadas por la fe en la justificación. Y en el libro de Efesios, que también lo escribió Pablo, habla de la gracia, pero ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Deben vivir por la fe y también hace énfasis a la santificación. Entonces, en Gálatas, el mensaje, el propósito era de derribar los falsos mensajes de ese mismo grupo al cual Pablo perteneció un tiempo y andaban por donde Pablo iba, ellos también iban. A donde los discípulos iban, ellos también iban. ¿Haciendo qué? Desmintiendo el mensaje y atacando el testimonio de nuestro hermano Pablo. El tercer punto. No, regrésese, hermano Mario, por favor. Escribió esta epístola para corregir los errores, legalismo y defender de esta manera el concepto de la libertad cristiana. Ojo, aparte de este grupo de hermanos falsos que venían atacando el mensaje y el testimonio de Pablo, había un pequeño error en la iglesia de los Gálatas. Ellos confundían la libertad, pero se iban más allá de la libertad. Querían ayudar al Espíritu Santo en tomar licor, tomar vino en demasiada cantidad. Dicen algunos comentarios que cuando estaban ebrios comenzaban a danzar, a brincar y le atribuían eso al Espíritu Santo. Entonces, Pablo también le escribió que no confundieran la libertad con el pecado del licor. Entonces, ya sabemos que habían tres propósitos de la escritura de Pablo hacia la iglesia de Gálatas. Y la iglesia y el libro de Gálatas, hoy le hago una pregunta y espero que me respondan uno o dos. ¿Hoy aplica o no aplica al evangelio de hoy? Algunas comunidades, ay, ya nos pasamos, nos faltan 15 minutos. Algunas iglesias están confundiendo el tiempo que estamos viviendo hoy, el derramamiento del Espíritu Santo y que debemos vivir en libertad, debemos vivir en esto y en lo otro. ¿Cierto que sí? Bueno, en esta iglesia hay ese problema. Y hoy debemos de predicar sobre Gálatas también. El libro de Gálatas aplica para nuestros tiempos. ¿Estamos? Amén, Bien. pastor. Tema de Gálatas, la libertad cristiana.
El concepto de libertad cristiana se edifica sólidamente sobre la doctrina de la justificación por la fe. En eso no podemos salirnos de ahí. Los que han recibido a Jesucristo como Salvador personal han sido liberados. Amén. Una adecuada comprensión de la libertad cristiana libera a los creyentes del legalismo. Estoy de acuerdo con eso. Y le permite vivir por la fe, gozando de libertad espiritual. Amén. Tema: gracia, fe, justificación, libertad, fruto del Espíritu Santo. Son los temas principales del libro de Gálatas. Miren, mis amados, yo respeto mucho el desarrollo de las iglesias locales hoy en día. Hoy en día. Algunas iglesias han puesto luces en los cultos jóvenes como si fuera una discoteca. ¿Cierto que sí? Algunas iglesias han puesto tarimas pintadas de negra como si fueran tarimas de estos cantantes del mundo. ¿Cierto que sí? Y eso, mis amados, yo no voy con eso. No sé usted allá. Yo, a mí me crearon el evangelio de la vieja guardia, donde yo crecí escuchando himnos, adoración y alabanza. Hoy, a duras penas, escucho alabanza nomás. Los himnos que son para los viejitos. La adoración, que son para los llorones. En el Facebook salió una viejita que se hizo muy viral el video. No sé si muchos de ustedes lo vieron, que ella tiene un hogar más allá del cielo. La persona que montó ese video ganó plata. Hasta le hicieron un honor, porque creo que la viejita murió. Bueno, pero mire que los himnos no son para los viejitos. En los himnarios también hay vida espiritual. Dice esta diapositiva, los Gálatas. La hermanita Nevis tenía la mano levantada un momento. Ok, hermana Nevi, por favor, hable. Amén, mi hermano. Es el libro de Gálatas. Usted sabe que llega un instante en que Pablo exhorta a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo habéis empezado en el espíritu y ahora termináis en la carne? A mí me parece que es la actualidad de la iglesia. Muchas veces nosotros descuidamos eso, nuestro inicio, el Espíritu Santo, y terminamos, como usted decía ahorita, cogiendo costumbres del mundo, costumbres que paganas, que no son las nuestras, que no es nuestro fundamento, y terminamos exactamente así como los Gálatas. En una ocasión, Amén. amén, hermana Nevi, así es. En una ocasión, una pareja me dijo que ellos tenían el evangelio como un estilo de vida. No, nosotros somos evangélicos porque nos gusta el estilo de vida. Los domingos nos arreglamos bonito. Porque yo les pregunté, bueno, ¿ustedes son o no son? Porque salían de la iglesia y se iban, cuando los domingos acá en mi pueblo eran domingos de fiesta. Ya no, hoy los domingos son para dormir, descansar acá. Entonces, la respuesta de ellos pues, fue que ellos tenían el evangelio como un estilo de vida. Iban, escuchaban palabras de Dios como los católicos del tiempo de antes. Porque ya los católicos van a la misa y se recogen en su casita a hacer el almuerzo. Antes no, antes iban a la misa y se iban para la discoteca y para los bares. Bueno, así me contestó esta gente, que ellos tienen el evangelio como un estilo de vida. Hombre, bendito sea Dios. Cuando el evangelio es poder de Dios. Bueno, dice aquí Gálatas, en el siglo III antes de Cristo, un gran número de galos llegó a Asia Menor, procedentes de regiones de Occidente. Era un desplazamiento que había en aquellos tiempos. 25 años antes de Cristo, la región fue constituida en la provincia romana de Galacia, después de añadir la misma algo de territorio adicional. Esto es la información del arraigo de esta comunidad. Era un grupo de migrantes que llegó de una manera desplazada, de un pequeño, y fueron creciendo hasta que los constituyeron como provincia. ¿Qué quiere decir esto? Le dieron personería jurídica. Vamos a hablar del barrio, tiene junta acción comunal, por decir esas palabras. Era un municipio, un departamento, y lo certificaron como provincia. Provincia es municipio o departamento en aquel tiempo. Les puse el ejemplo de la actualidad de hoy. Durante aquellos años, los galos se
amalgamaron con otros grupos raciales. Al llegar al siglo I, el territorio contenía galos, frigios y romanos, así como griegos y judíos. Estaban revueltos. Se habían cruzado la sangre. Destinatario o receptores de la carta de Pablo. ¿Para quién está destinada la carta y quiénes la recibieron? Porque no todos recibieron el mensaje, no todos recibieron la exhortación a través de la carta que Pablo hizo, no todos. El destino era la iglesia de Galacia, ¿cierto? Pero no todos recibieron el mensaje, no todos obedecieron. ¿A quién tenía Pablo en mente al escribir esta epístola? A la iglesia de Galacia. Gálatas 1:2. El problema que gira en torno al significado del término Galacia. Problema de que estaban confundiendo la libertad con, con la fe, con la justificación, con la disciplina del evangelio en aquel tiempo. En tiempos de Pablo, el término tenía dos sentidos. Uno, la región pequeña en el centro del norte de Asia Menor, dominada por los galos. Dos, la provincia romana, mucho mayor de Galacia, obviamente la capital. Si Pablo se refiere a la región menor, entonces Gala habría sido dirigida a alguna iglesia, perdón. Entonces Galata habría sido dirigida a alguna iglesia fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Hermano Mario, en este texto del número 2 hay que corregir la conexión, yo, hermano Mario. ¿Sí me escuchó, hermano Mario? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, punto 1. Los habitantes originales es frigio. Punto 2. Religión. Ellos rendían culto a la naturaleza, al medio ambiente. Yo le hago una pregunta. ¿Es deber de nosotros cuidar el medio ambiente? ¿Sí o no? Sí, claro. Claro, es deber de todos nosotros. Aunque Adán y Eva hayan descuidado la orden, nosotros debemos continuar con lo que nos queda, porque ya casi no hay nada. En Galacia vivían muchos judíos. Algunos comentarios dicen que eran por las mujeres bonitas. Bueno, son muchos comentarios que hay. Los Gálatas eran famosos por su impetuosidad, inconstancia y su amor por las cosas nuevas y raras. Raras. En las cosas raras, piense usted, hermano, lo que usted quiera pensar, pero así era. Pablo visitó Galacia tanto en su primer viaje misionero, está en el capítulo 13, versículo 51, 14 del 8 al 20. Habla de lo que Pablo fue a hacer en ese primer viaje misionero. También visitó la parte geográfica de Iconio, Listra y Derbe, que está situada en la parte sur de Galacia. Bien. Mire lo que hace el Espíritu Santo. ¿Era guiado Pablo por el Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo predicar ahí durante su segundo viaje misionero, en Hechos 16:6. ¿Por qué? ¿Por qué se lo prohibió? ¿Algún voluntario del grupo que nos diga? ¿Le convenía o no le convenía predicar? Por el Espíritu Santo no, pero lo hizo más adelante. Cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia, ella estaba enfrentando dos problemas de amenaza serios: la pureza de doctrina y la pureza de conducta. La conducta es lo que hablábamos ahorita, esa libertad que ella se quería tener.
Entonces predicaban, es como hoy, un ejemplo. El hermano Never es el predicador de acá del pueblo, pero se codea con las amistades en los sitios que atentan contra el testimonio de él. Se reúne con los políticos falsos y embusteros de la región. Entonces, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Predico, pero no aplico. Pido testimonio, pero el mío es el peor. Eso pasaba. Y yo y la iglesia debe leer más la carta de los Gálatas, porque hay mucha doctrina, mis amados, pero no hay disciplina. Hay mucha, dicen que pues hay muchos líderes, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Cómo dicen a los líderes sociales? Líderes sociales, pero le dicen, ¿cómo es que es el otro nombre que le ponen? Activista social. Más o menos así era en aquellos tiempos. Había muchas personas activistas de la fe, pero eran muy desordenados. Personas que habían ingresado a la iglesia donde pretendían pervertir, ahí está, el evangelio de Cristo. Y a más de uno nos pasa. Bueno, yo que llevo años aquí en la iglesia y no he tenido este privilegio. Este que llegó ayer y mira lo que tiene, mira lo que hace. Y yo que llevo años de estar aquí. Así le pasó al hijo pródigo cuando le reclamó al papá. Padre, todo el tiempo he estado en la historia del hijo pródigo. Todo el tiempo he estado contigo. Ni un corderito me ha dado. Así estaba pasando con estas personas que ingresaban a la iglesia de los Gálatas. Llegaban de una manera desordenada, sin arrepentimiento, sin doctrina, sin fe, sin escuchar la palabra. Pero ¿quién permitía esto, mis amados? Los líderes de la iglesia. Y Pablo en su persecución, en sus problemas, escribiendo hacia la iglesia de Galacia. ¿No cree usted que Pablo tuvo el privilegio de escribir carta en un escritorio? No, mis amados. Pablo escribió carta bajo la persecución, bajo prisión. Ahora, una persona que esté encarcelada, ¿tiene mente para escribir? Algunos no. Algunos no tienen mente para nada. Ellos pasan por terapia psicológica, lo que se dejan. Bueno, continuamos, hermano Mario. Mi hermano Never, perdóneme, son las 9:30. Ah, ok, No sé si listo. No, consideraría. no, no. No sé, la audiencia es la que manda aquí. ¿En qué número de diapositiva quedamos, hermano Mario? Hermano Mario, tiene el micrófono apagado. No sé si los hermanos nos quisieran regalar 10 minuticos y salimos de la carta de los Gálatas para entrar a la primera a Tesalonicenses, pero ya ustedes dirán. Amén. No, pastor, qué pena, Dios les bendiga. Pues entonces para la próxima, ¿sí? Perfecto, ya sabemos que entramos aquí a los temas polémicos doctrinales para la próxima. ¿Listo? Ok, listo. Entonces el próximo miércoles con el favor de Dios voy a resumir esto y entramos a la siguiente carta. Bueno, No, profe, no resuma nada. Bueno, listo, mis amados. Entonces, Dios les bendiga.